Tal y como habíamos anunciado, está con nosotros el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, diputado Demóstenes Martínez de la provincia de Santiago. Nos honra que él esté con nosotros porque se trata de un amigo, pero al mismo tiempo de un joven que ha incursionado en la política trabajando desde hace un tiempo en esa área de manera especial. Así es que aprovechamos para dar las buenas noches y una cordial bienvenida a Demóstenes Martínez. Buenas noches, Santiago. Para mí, encantadísimo de compartir contigo en este tan visto espacio. Estaba fuera del país. Sí, estábamos representando a la República Dominicana en el segundo Foro Mundial de los Derechos Humanos celebrado en la ciudad de Marrakech, Marruecos, perteneciente al continente africano. Eso fue esta misma semana. Esta misma semana ha sido un evento interesantísimo, más de 5.000 participantes de todo el mundo, por supuesto una mayor presencia del país anfitrión, pero fue un evento bastante interesante donde se discutieron básicamente estos temas vinculados con los derechos humanos que están de moda, digamos, en estos días. Bueno, a propósito, ese tema es el que ocupa las primeras páginas del país. Hay una presión en la actualidad, digamos, si se quiere presión, de la Iglesia Católica y de diversas denominaciones religiosas a propósito de la modificación del Código Procesal, que ustedes han estado trabajando el tema, tanto el artículo del 107 al 110 ha sido el más zarandeado en relación a la devolución, a la aprobación que ya ustedes habían hecho en la Cámara Legislativa por parte del presidente Medina. ¿Qué es lo que el presidente objetó que no le gustó de lo que se había aprobado? Bueno, él señala básicamente estos 4 artículos, el 107, 108, 109 y 110. Aunque él hace una mención de estos artículos, realmente en el detalle de la observación se refiere al 107 y al 109. Digamos, son 2 artículos, el 107, que va destinado a establecer, a definir lo que es un aborto y a establecer las sanciones para todo aquel que participe en un aborto, entiéndase, la propia mujer que haya consentido el aborto, el médico que haya intervenido o partera, quien haya suministrado a la mujer algún tipo de brebaje, sustancia, etcétera, los intermediarios que participan en, digamos, en todo el engranaje del aborto. Entonces ahí establecía ya una sanción para cada uno de estos actores que intervinieran de manera, digamos, sin consentimiento. El otro artículo, entonces, que señala la observación es el artículo 109, que establece la sanción al médico que ha intervenido a la mujer, pero este artículo, de acuerdo a la redacción que hemos dado, establece algún tipo, si se quiere, de bajadero para garantizar que si la vida de la mujer está en peligro, los médicos no tengan riesgo en poder intervenirla. Hay varias cosas que hay que discutir sobre el tema. Primero es la posición que se ha mantenido de quienes están opuestos a esto que ustedes convirtieron en ley. Pero está también la posición del propio presidente de la República, opuesto a lo que también ustedes aprobaron. Ahora, en medio de la discusión, ¿cuál es el bajadero? Bueno, el presidente ha acudido a un recurso constitucional, es la propia Constitución de la República en el artículo 102 que le dice, y es una especie de control de constitucionalidad también que le permite al Poder Ejecutivo. Le dice, bueno, si tú no estás de acuerdo con una ley que se ha aprobado, tú puedes observarla destacando los artículos y motivando al mismo tiempo esas observaciones. Eso ha hecho el presidente de la República. Desde el Congreso nosotros vemos como una acción normal, una acción constitucional que el presidente ha acudido a ella para hacer estas observaciones. Para nosotros no se trata de ningún tema extraño que pudiera hacerlo el presidente de la República. Hay que recordar que la observación ni siquiera es del Poder Ejecutivo, la observación es del presidente de la República, o sea, de una persona. El Código Penal es el resultado de digamos, del consenso de 190 diputados y de 32 senadores. Es decir, muchas veces para tú garantizar algunas disposiciones, la mayoría de ellas son pactadas, negociadas para garantizar
cediendo aquí, cediendo por otro lado, y garantizar finalmente tener en términos general disposiciones saludables para la República Dominicana. Porque no solamente es poner de acuerdo a 190 diputados, sino que lo que decidan esos diputados también estén exactamente en el 100% de acuerdo la otra Cámara, el Senado de la República. Y eso no es tan fácil. Por lo tanto, una sola persona, en este caso el presidente de la República, puede hacer algún tipo de ponderaciones que tal vez en el Congreso no tenemos la oportunidad de discutirla o plasmarla en una ley que estemos haciendo. Como el presidente le hizo esas observaciones a este proyecto, todavía proyecto, No, ya es ley. ya es ley. Sí, ya es ley. ¿Ustedes harían alguna modificación a esta ley recién aprobada? Nosotros tenemos varias opciones, que es, primero, acoger esas observaciones del Poder Ejecutivo o rechazarlas. Hay un detalle, Y Santiago. entonces, ¿cómo tú me justificas, y perdona que te interrumpa, cómo es ley si el presidente no la firma? No, ya es... Yo ahí me confundí cuando me dijiste, ya es ley. Sí. Es una ley después que el Congreso Nacional aprueba un proyecto de ley. O sea, cuando hablo del Congreso, el Senado y la Cámara de Diputados, luego que lo aprueban y lo envían al Poder Ejecutivo, ya lo que están enviando es la ley. Ya esa ley puede ser observada, pero va a mantenerse siendo ley como quiera. O sea, ya se corrija lo del aborto o se rechace lo del Poder Ejecutivo, ya es una ley que tiene el Congreso Nacional un plazo de 2 legislaturas para discutir esas observaciones del Poder Ejecutivo. Debo decirte, Santiago, que esta es la primera observación después de la Constitución del año 2010 que el presidente de la República no dice cómo deben quedar redactados los artículos. ¿No? Y eso es lo que ha traído el mayor inconveniente al Congreso Nacional, ahora específicamente a la Comisión de Justicia, que debo comunicar a través de este espacio, que ya he convocado para este lunes a las 3:30 de la tarde a los miembros de la comisión para darle entrada a la discusión del tema de la observación presidencial. Y la mayor preocupación nuestra es que no contamos con un texto redactado por parte del Poder Ejecutivo. Simplemente el Poder Ejecutivo motiva y plantea unas preocupaciones que pudieran ser bastante válidas en relación al tema de las mujeres, fundamentalmente en 3 aspectos. Que se garantice que si la vida de la mujer está en peligro, los médicos que vayan a intervenir, en este caso, no tengan ningún riesgo. Segundo, que en los casos de violación e incesto, también hay una excusa legal para la mujer y los médicos que pueden intervenir. Y tercer caso que plantea la observación presidencial es que si el feto tiene desformaciones que hace inviable ese organismo que está dentro de la mujer, entonces que también se permitiera el aborto. De estas 3 causales que plantea el Poder Ejecutivo, hay una que nosotros la contemplamos ya, que es que el médico puede intervenir si la vida de la mujer está en peligro. Lo que ha dicho el Poder Ejecutivo en este punto es que nosotros no fuimos lo suficientemente precisos y él pide una mayor aclaración en este punto. Ahora, los otros 2 elementos del aborto por violación e incesto o el aborto por deformaciones del feto, esos son 2 elementos nuevos que él incorpora al debate que el Congreso va a discutirlo ahora. ¿Se sienten ustedes ante la presión que han puesto grupos sociales, organizaciones feministas, las iglesias? ¿Se sienten ustedes abortistas? Bueno, nosotros lo que hemos hecho es un código consensuado. Yo debo decirle, porque hay muchas personas que se han quejado con el código en relación a este tema, pero este tema es vigente. El código actual de la República Dominicana tiene estas disposiciones y nadie hizo manifestaciones, ni protesta, ni huelga para que se modificara el código actual. Y tenemos 130 años con este código en la República Dominicana vigente desde el año 1884 y no ha habido esos escarceos. Es más, ahora este código garantizó en la redacción que hicimos nosotros que si la vida de la mujer corre peligro, los médicos puedan intervenir sin ningún riesgo para ello, toda vez que hemos señalado que habrá sanciones para los médicos sin perjuicio
de lo que establece el numeral 3 del artículo 42 de la Constitución de la República, que señala que nadie puede ser sometido a ningún examen ni procedimientos médicos, excepto si está en peligro su vida, como pudiera ser que esté en peligro la vida de la mujer. Y lo hemos colocado directamente de la Constitución de la República al Código Penal para que no haya duda, más la disposición que está en el artículo 22 del Código aprobado sobre el estado de necesidad como una disposición general que no solamente tiene que ver con el aborto, sino con todos los delitos que hay en el Código, que son 237 tipos penales diferentes. Y ahí está el estado de necesidad, que si una persona actúa bajo estado de necesidad para proteger su vida o la vida de un tercero, como sería el caso de un médico que proteja la vida de una mujer que está en peligro frente a un embarazo riesgoso, pueda intervenirla sin ningún riesgo de un proceso penal. Para usted hay mucho escándalo en esto, se ha hecho más un escándalo muy grande en relación a lo que realmente está plasmado. No, yo creo que el presidente de la República ha trazado una raya importante que ha definido dos sectores que ahora mismo hay una confrontación. Yo te cuento, Santiago, que en mi cuenta de Twitter he recibido más de 500 menciones a favor y en contra, unos a favor de que rechacemos las observaciones y otros a favor de que hagamos prevalecer esas observaciones del Poder Ejecutivo. Es decir, que hay una campaña montada seria en relación a este tema del aborto. Nosotros desde la Comisión de Justicia y desde la Cámara de Diputados tomaremos la decisión y la medida que sea más oportuna y pertinente. Yo creo que estas observaciones que hace el Poder Ejecutivo hay que tomarla en consideraciones. Otros que han planteado el tema de que el feto es vida, también nos las pone en contraposición en relación a esta parte. No quisiera yo mucho adelantar cuál sería la posición, porque es este lunes que la comisión tendrá su primera reunión. Sin embargo, yo creo que hay derechos importantes que tienen que prevalecer. Muy bien, estamos conversando con el diputado Demóstenes Martínez, él es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. El tema especialmente escogido por nosotros para debatirlo con él esta noche, el Código Penal de la República Dominicana, los artículos del 107 al 110, que son el centro de una discusión que se ha vuelto un huracán en este momento en la República Dominicana. Permítanos, diputado, una pausa y cuando regresemos seguimos con ese y otros temas de interés. Gracias por seguir con nosotros aquí en Informativo Universal. Esta noche estamos en la entrevista central del programa conversando con el diputado Demóstenes Martínez, diputado de la provincia de Santiago y presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara Baja de la República Dominicana. Diputado, hablábamos hace un momentito de las cosas por donde usted ve anda el Código Penal aprobado por ustedes y que todavía está en discusión por la observación presidencial. Como conocedor del comportamiento en la Cámara de Diputados, ¿usted cree que esto quedará igual como ustedes ya lo habían planteado o habrá la necesidad de hacer algún arreglo para encontrar esa palabra ahorita que usted utilizó, algún bajadero? Sí. Bueno, nosotros tenemos el artículo 103 de la Constitución de la República. Ese artículo tiene algunas interpretaciones. Este artículo señala que los legisladores, una vez de una ley observada, tienen 2 legislaturas para conocer de esa observación. Esta legislatura, la que estamos ahora, termina el 13 de febrero, que será accidentada por las festividades de Navidad.
Por lo tanto, el Congreso tendría una única legislatura para pronunciarnos. Y ese artículo 103 dice que si el Congreso no se pronuncia durante ese tiempo, entonces se quedan asumidas las observaciones de manera directa, ya sin discusión. Esto es lo que plantea entonces el problema de que el Ejecutivo no redactó las observaciones. Al no redactar las observaciones de cómo quedaría en el texto, en el caso de que el Congreso se vea imposibilitado a tomar una decisión por los quórum que necesita para la aprobación o rechazo de la misma, entonces no se sabe qué es lo que va a prevalecer, porque no hay una redacción del texto que ha sometido el Poder Ejecutivo. Yo creo que esa sería la primera parte que nosotros tendremos que resolver. Yo soy de opinión particular y así lo voy a proponer ante la Comisión de Justicia, y esta noche lo estoy dando aquí como primicia contigo, de nosotros presentarle a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo la oportunidad de que ellos presenten un texto alterno como un adendo a las observaciones que nos pueda servir no solamente de base para la discusión, porque se ha dejado a la interpretación del legislador la observación del presidente de la República, sino también que pueda servir de que si el Congreso Nacional no toma una decisión, pueda prevalecer ese texto. Hay que señalar que el Código Penal es una ley orgánica y por lo tanto necesita las 2/3 partes. Ya nosotros hemos escuchado el vocero de la bancada del PRD decir que están opuestos a la observación y hemos escuchado al vocero de la bancada del Partido Reformista que están en desacuerdo con la observación del presidente de la República, lo que nos plantea un problema para alcanzar las 2/3 partes en el caso del rechazo. Hay un debate constitucional. Yo soy de lo que opina que para acoger la observación del presidente, aunque la ley sea orgánica, no se necesita la mayoría calificada de las 2/3 partes, sino mayoría absoluta. Pero es un debate constitucional todavía no resuelto, porque el Tribunal Constitucional no se ha referido sobre ese particular. Entonces, mañana lunes está la reunión de la Comisión de Justicia. Así es, con ese tema que vamos a comenzar a desarrollar y definir la estrategia que vamos a seguir en relación a cómo vamos a abordar este tema tan delicado. La delicadeza para mí no es en el sentido de que hay unos sectores que están a favor y otros en contra. Yo te puedo decir que yo tengo mi posición definida en relación a este tema. ¿Usted es católico? Yo soy católico, pero la manifesté en la Constitución de la República. ¿Cuál era mi posición en relación a este tema? Y la voy a prevalecer, la voy a hacer notar en mis intervenciones en el Congreso Nacional. En relación a este punto yo tengo una posición. Ahora, esa no es mi preocupación, lo que estén a favor o en contra. No. Es la falta de redacción del texto, Santiago. Porque, por ejemplo, la observación señala que se pueda permitir la interrupción del embarazo si hay violación o incesto. Y yo me pregunto, el texto de la Constitución, de la observación, no dice a los cuántos meses. Claro. El texto no dice que debe haber una junta médica que pueda determinar que verdaderamente hubo una observación. Claro. El texto no dice si tiene que ser a través de una decisión de los médicos o una decisión jurisdiccional, si un tribunal tiene que pronunciar que puede ocurrir el aborto. Si puede actuar el Ministerio de Salud Pública. De Salud Pública, el Ministerio Público para poder, porque si hubo un incesto, estamos hablando, para que la gente sepa, un papá que embarazó a su propia hija, un abuelo que embarazó a su propia hija, un tío que embarazó a su sobrina. En esos casos, cualquiera diría, bueno, pero si esa muchacha no quiere tener ese hijo de su propio papá, habría que darle la oportunidad, es lo que está planteando el presidente de la República. Ahora, no dice que si la muchacha tiene 6 meses de embarazo ya y dice, bueno, yo no quiero tenerlo, pero luego de 6 meses. Pero son muy contradictorias las posiciones, además. Grupo social de más de 30 organizaciones, incluido la Fiscalía del Distrito Nacional a través de la fiscal, han manifestado prácticamente respaldo a lo que ustedes aprobaron. En otras palabras, sin decirlo, la Iglesia Católica, muy por el contrario, y otras denominaciones religiosas se oponen a esto. Sí, yo creo, es evidente, Santiago, que hay una papa caliente, especialmente para los que tenemos la oportunidad de decidir. Yo creo que
para mí estas presiones no serían las primeras, que sufriríamos a decisiones del Congreso y que cada quien pueda tomar libremente la decisión que considere más oportuna en relación a estos temas. Por eso insisto que mi dificultad no es decidirme si acoger o no las observaciones del presidente, sino mis dificultades son, como director del debate de la Comisión de Justicia, es de que no tenemos un texto base para partir sobre los temas a discutir en lo adelante. Por eso eso plantea una nueva dinámica de discusión que realmente trastorna un poco todo este debate. Diputado, hay otros elementos muy importantes que están en la discusión de la agenda de los diputados de la República Dominicana. Ahí tenemos el proyecto de cambio en términos de la Policía Nacional, que no se ha hecho todavía nada, eso no ha avanzado y sigue siendo todavía un desafío para ustedes los diputados y para los senadores del país. Está también la ley de partidos políticos, que todavía es un desafío. Finalmente, ¿usted cree que a más tardar el año que viene esos proyectos de modificación de nuestras normativas podrían ser resueltos? Yo creo que el Congreso ya tiene la urgencia de dar respuesta a esos temas y otros, como por ejemplo el Código Civil, con más de 2.500 artículos, que ya está listo, ya lo aprobamos esta semana en la Cámara de Diputados. Ahora falta el trámite del Senado de la República, el Código de Procedimiento Civil también, y conjuntamente con lo de la Ley de Partido, que tiene casi 15 años en el Congreso, mismo tiempo que el Código Penal, que tiene 15 años en el Congreso. Esta Ley de Partido, solamente hay 4 artículos en los cuales no se ha podido llegar a un consenso, que es lo que mucha gente no entiende. No es la ley que uno quiera imponer, es la ley que se pueda consensuar, y a veces uno quisiera que dijera una cosa, pero otros sectores están opuestos y a veces hay que ceder en algunos puntos, o ceden ellos, cedemos nosotros, pero todo el mundo tiene que ceder para poder garantizar esta ley. Yo espero ciertamente que en una próxima legislatura, que comienza el 27 de febrero hasta el 27 de julio, 150 días, creo que serían tiempo suficiente para que tengamos una nueva ley de partidos políticos, que tengamos la la nueva ley de tránsito, de regulación vial en la República Dominicana, que podamos tener el Código Civil, que podamos tener el Código de Procedimiento Civil y que podamos tener una nueva ley orgánica de la Policía Nacional. Cada vez que hay un tema en discusión, en debate importante, vi al jefe de la policía esta semana y los oficiales de la Jefatura Nacional opuestos a algunas de las disposiciones ya que se han anunciado de la ley de la Policía Nacional. Ellos son los actores directos, pero la sociedad reclama una serie de cambios en todos estos instrumentos. Te despojo ahora de la diputación en términos de la entrevista y quiero hablar con el político. Ahora hablo con Demóstenes Solo, militante del Partido de la Liberación Dominicana. Tiene que tomar, dirigente del PLD en Santiago, tiene que tomar posición sobre forma de seguir la actividad política, de quién será el candidato del PLD en las próximas elecciones. Para Demóstenes Martínez, ¿quién será el candidato del PLD en las próximas elecciones en la República Dominicana? Yo creo que eso es un hecho ya incontrovertido. No hay la más mínima duda de que la candidatura del Partido de la Liberación Dominicana será asumida por el doctor Leonel Fernández. Prácticamente, y lo vemos así en todas las encuestas que se han realizado, las últimas 4 que se han generado presentan al presidente Leonel Fernández una posición importantísima, sobrepasando el 41, 42 hasta el 46% de la preferencia del electorado para asumir este nuevo reto. Con todo ello, tomando en consideración que hay otros precandidatos del Partido de la Liberación Dominicana, que una vez ya él sea el candidato, todos esos votos se sumarían a una sola candidatura y obviamente el presidente Leonel Fernández ganaría, pienso, de manera cómoda con más del 50%. Pero no me diga eso, porque entonces la corriente que sigue en el PLD al presidente Danilo Medina sigue insistiendo en que él debe ser candidato y que puede modificarse la Constitución para que eso pueda ser posible. ¿Usted cree, conociendo usted el Congreso, que eso es posible? Yo creo que es razonable pensar que un presidente de la República como Danilo Medina, que lo está haciendo bien,
que está dejando una impronta importantísima en la República Dominicana, que nos hace sentir a todos orgullosos de ser PLDistas y al país de que los tengamos a él como presidente de la República. Yo creo que es natural que alguna persona diga, bueno, que él pueda seguir sería lo ideal. Pero todos sabemos que las únicas declaraciones que ha dado el presidente Danilo Medina en relación a la reelección, lo hizo en la campaña, es que no intentaría modificar la Constitución de la República en ese sentido. Pero además, nosotros tenemos que partir de lo que establece el orden institucional en estos momentos. ¿Qué es lo que dice la Constitución de la República? Que no es posible la reelección. Por lo tanto, no es un tema para mí fuera de debate porque la Constitución no lo permite que él pueda reelegirse. Y mal haría, diría yo, una persona motivar la modificación de la Constitución de la República porque tengamos en estos momentos un buen presidente. Pero numéricamente además no lo puede conseguir en el Congreso, creo yo. Bueno, el Partido de la Liberación Dominicana es un partido que va a actuar de manera unificada en cualquier dirección. Nosotros no somos ni danilistas ni leonelistas, nosotros lo que somos es PLDistas. A la hora de tomar una decisión... Hay leonelistas y hay danilistas. No, ese es el sentido para mantener alguna especie de división en el partido. Pero mire, todas las decisiones que toma el Congreso Nacional en todos los puntos, es unificado en todos los puntos del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros no nos manejamos como tal. Simplemente hay personas que les gustaría que Danilo Medina siguiera. Entonces dicen, bueno, estos son danilistas. Hay otros que decimos, la Constitución no permite. Y mal haríamos, Santiago, te decía, en que modifiquemos la Constitución porque hay un presidente que lo está haciendo bien. Para que en un futuro venga un presidente que lo haga mal, modificarla para que él no se pueda reelegir. Yo creo que ese tipo de inconsistencia institucional, nosotros no podemos como país participar en eso. Yo creo que lo ideal es lo que establece la Constitución, un mandato que termina, con la oportunidad de que el presidente Danilo Medina pueda volver a ser candidato en el año 2020, que contaría con todo nuestro aprecio y respaldo en esta decisión, pero ahora yo creo que es el momento del doctor Leonel Fernández. Todo está listo para garantizar que él no solamente sea el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, sino el próximo presidente de la República Dominicana. Agradezco al diputado Demóstenes Martínez la oportunidad que nos ha dado de hablar de diversos temas. Hemos tratado con él aspectos importantes de la vida pública nacional. Le apoyamos en la última parte el tema de la actividad política. Nos quedan un montón de temas y le dejamos abierta la puerta para que en otra oportunidad nosotros podamos debatir con él esos y otros temas de interés nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Santiago, y a todos los televidentes en el país y fuera de aquí que siguen tan visto espacio. Seguimos aquí en Informativo Universal.